entradas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, ya listo para hablar sobre el tema que tiene mucha profundidad que abordar. Mucha, mucha, sí. ¿Por dónde empezamos? Es que es un temazo. Bueno, yo he puesto ahí unas fotos de unos libros, ¿no? Que estoy revisando, se los han presentado, se los han prestado a mi vínculo y entonces, bueno, pues los estamos ahí revisando y he hecho una foto y he puesto, a ver, quién adivina de qué vamos a hablar. Entonces, bueno, el tema he puesto en el título no monogamias, pero tiene mucha chicha todo esto. Bueno, a mí sí me gustaría decir que lo queremos hacer desde una perspectiva sobre todo muy personal, ¿no? Muy íntima y desde cada uno su, bueno, su visión. Y bueno, pues nada, pues nos vamos preguntando cosas, ¿no? Y vamos aquí charlando como solemos hacer, pues ya venimos un tiempo charlando de esto y nos apetece hacerlo y compartirlo, ¿no? Con más gente, que seguro que se siente identificada en algunos aspectos, más personas. Así que nada, empiezas tú, ¿quieres? ¿Me cuentas un poco tú, pues cómo empieza todo esto para ti o si hay un punto de inflexión o algún momento en el que, bueno, pues que notas un cambio o algo así? Bueno, digamos que hace más de un año y pico que comencé a cuestionar si realmente era viable para mí el tema de la monogamia. Porque conozco mucha gente y siempre he estado en entornos monógamos de personas conocidas y familiares muy cercanas. Y luego cuando me he estado vinculando con diferentes personas, pues tenía el dilema este de que siempre te viene desde arriba la vida que tienes que llevar en la sociedad, de encontrar pareja que sea estable, casarte, hijos, hijas y demás. Y realmente no sé si encajaba conmigo en los momentos que me había pillado. Entonces, como yo también conocía a muchas personas, habían escuchado algunos inputs al respecto sobre temas de poliamor, y luego comencé a pensar, ostras, hay maneras de relacionarse que no son las normativas. Y también como las relaciones que tienen yo con muchas personas que he conocido no han sido muchas en cara a extremos, digamos, de pareja estable, te quiero tal y cual, o a nivel sexual igual de no solo principalmente el acto sexual y ya está. Y entonces, pues entonces tenía ese dilema de decir, ostras, si hay con personas que he tenido diferentes acciones y estados intermedios, digamos, no es que sea como un blanco y un negro, sino que hay muchos grises, pues he pensado, ostras, hay muchas de estas cosas que no cuadran con el modelo monógamo, que te hacen que sí que seas o una cosa u otra. Si es tu pareja, tienes que hacer esto, esto y esto. Y si es tu, eh, digamos, noviazgo, o los estados esos así que son como... eh, Follamigos estos que se dicen ahora, ¿no? Que al sí, fin, sí, bueno, se supone que luego la amistad, si quieres luego hablamos de esto, ¿no? Si realmente hay amistad en eso, o sea, o solamente es la palabra. Pero bueno, estos estados, ¿no? Que hay ahora tan... exactamente, por ejemplo, cosas que son como normativas dichos de la gente, por ejemplo, si con un amigo o un amigo no puedes follar, porque es tu amigo, y punto. Y no hay ningún argumento que diga esto de que no se puede hacer por esto, esto, esto. Y encima con prohibiciones, ¿no? No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, esto sí, esto no, esto está reconocido, esto está bien visto, esto está mal visto, y un montón de cosas que son contradicciones. Y un montón de cosas que cuando me encontraba con diferentes personas, pues decía yo, no se sostiene. Y si no se sostiene, primero voy a ver si para mí es viable. Entonces, claro, yo, por ejemplo, pues sí que tengo en la actualidad de muchas personas que conozco, dos vínculos con dos personas muy especiales que amo mucho a día de hoy y que poco a poco he estado aprendiendo muchísimo en este año, este último año, muchas cosas al respecto, tanto de mí mismo como de la temática en sí. Interesante. Antes de eso, ¿ya notabas de alguna forma, o sea, quiero decir, ya te habías planteado cosas o ha habido un punto radical de inflexión de decir, no, es aquí, ya no puedo más con esto, o no me cuadra, voy a empezar a investigar, o simplemente es de una manera orgánica y más o menos va fluyendo? ¿Lo has sentido así o ha sido un momento en el que realmente has notado? Fluyendo porque digamos que en los últimos 10
10, 13 años. He estado en entornos sociales que he conocido muchísima gente. He estado en entornos que he escuchado a muchísimas personas. Es decir, que ya no han sido conversaciones conmigo, sino conversaciones entre estas personas. Y cuando veía que decían y sentían determinadas cosas en torno a las relaciones, entonces decía yo, algo no me cuadra para nada. Y ha sido progresivamente con el tiempo que me he ido dando cuenta. No fue un momento, un punto de inflexión, sino ha sido como un desarrollo, un largo desarrollo. Te Ya. hablo desde que cuando era más jovencillo, que tenía 23 años, que ya con un par de años más, pues ya fui más consciente de otras cosas a nivel de conciencia social, de otros temas. Y con este concretamente, pues sí que es verdad que hace pues, unos 3 años que sí que comencé a decir, ostras, hay algo que no me cuadra en todo esto, que he estado viviendo y también que he visto en otras personas, ¿no? Pero sí que ha sido como, digamos, un desarrollo largo, que no ha habido un punto de inflexión así al matiz. Mi caso sí es diferente, o sea, yo sí que creo que ha habido un punto importante que fue cuando me vi inmersa en la monogamia con todo el pack, porque yo he hecho, he hecho todo, yo me he casado, he tenido cachorros, un cachorro y una cachorra, he hecho todo, menos casarme por la iglesia, lo hice todo. Entonces, claro, sí, me metí ahí dentro de todo el sistema bien. Y claro, evidentemente ahí hubo, salieron, o sea, no funcionó. No voy a decir que no funcionara, porque en realidad las cosas son como tienen que ser y son para algo, entonces yo lo entiendo como un aprendizaje y bueno, pues probé esto y me empezaron a surgir muchas dudas, sobre todo a raíz de la ruptura, ¿no? De mi matrimonio. Y, entonces ahí es cuando sí que empiezo a plantearme cosas. Sí que es verdad que la sombra estaba por ahí ya navegando y yo siempre he tenido ahí pues la mente bastante abierta a ciertos temas y sí que había escuchado, pero no me había metido mucho en este mundo, aparte que no conocía personas que realmente se relacionaran de esta forma. Entonces, bueno, pues a partir de justamente de mi divorcio sí que me meto de lleno en esto. Contacto con Poliamor Madrid, que es una asociación fantástica, la verdad, porque desde ahí, bueno, pues en charlas, debates y un montón de cosas aprendí muchas cosas y hablando con personas que sí que viven la monogamia o la diversidad relacional, porque hay muchísimas formas, ¿no? de relacionarse. Y Ujú. bueno, pues a través de sus experiencias, pues me fui nutriendo y fui viendo un poco, me fui haciendo espejo y fui viendo quién era yo con respecto a esto. Entonces, para mí sí que ha sido un poco así, esto hace 6 7 años, ¿no? Cuando empezó mi proceso, que también fue paralelo a un despertar sexual, o sea, y una liberación, ¿no? De mi sexualidad, mi propia sexualidad, hacerme cargo de ella, porque yo vengo de quizá de un entorno de infancia bastante complejo con todo este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mío fue paralelo, es decir, fue un poco la liberación, ¿no? Salir del armario, ¿no? Poco a poco, en cuanto a a la forma de relacionarme y a la forma de sentirme yo y de reconocerme, ¿no? Y de poder hacerme cargo, como digo, y responsable de mi propia sexualidad, que eso, bueno, es un camino también bastante largo. Entonces, bueno, pues digamos que sí que para mí estos últimos años sí que han sido bastante de experimentar y de sentirme, ¿no? Y de ir viendo y compartiendo cosas. Y bueno, pues por eso estamos aquí, ¿no? Un poco para ver de qué forma lo estamos llevando ahora, ¿no? Como en la práctica, ¿no? De alguna forma, que es lo que queremos compartir. Bueno, tenemos bastantes puntos creo que no, con una charla solo, no, con un conversatorio solo no nos va a dar, ¿no? Porque hay mucho tema y hay mogollón. Llevamos tiempo ya hablando y hay muchas cosas muy interesantes. Plantea tú si quieres por dónde quieres empezar y empezamos a desarrollar. ¿Cómo quieres empezar? ¿O por dónde quieres que...? Yo, por ejemplo, comentaría mi perspectiva como persona negra, hombre cisetero, masculina, porque es el lugar de habla en el que comienzo y entonces pues creo que es muy importante citar esos aspectos. Yo, por ejemplo, ahora comentaría como la perspectiva desde ese lugar, que yo lo veo como que a nivel social, ya que hemos comenzado por lo individual, que es donde se comienza, a nivel social, cómo
lo estamos percibiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy percibiendo una sociedad cis heteronormativa donde estas personas de estas determinadas identidades, me incluyo, porque yo también estoy ahí, tenemos determinados poderes y privilegios en diferentes ámbitos, a nivel social, económico y político. Y como muchas de esas cosas, la mayoría nos favorecen a estas personas de esas identidades que nos atraviesan. Yo sí que veo, por ejemplo, desde la parte como persona hombre negro, hombre cis negro, heterosexual, nació en España, que hay una parte que tengo que tener muy en cuenta en función de con quién me estoy relacionando. Por una parte, con las personas racializadas como blancas, occidentales, europeas, y por otra parte, con las personas racializadas como negras, africanas, afrodescendientes. Y luego también, por otra parte, las que son racializadas como no blancas, como no occidentales o como no europeas, que no son leídas como personas de aquí por las personas autóctonas. Bueno, autóctonos también somos los nacidos en España, de ascendencia africana, por bueno, pero como las personas que son socialmente del grupo social hegemónico, que en este caso son las personas blancas. Por la persona que encarno, tengo que decir que por la parte de perspectiva africana, afrodescendiente, pues bueno, pues sí que es muy diverso abarcar el asunto y desde un contexto concreto específico, pues a lo mejor sí que es un poquito más fácil. Entonces yo, como estoy entre dos mundos, entre África y España, pues sí que es verdad que por la parte africana hay una parte que sí que tiene como interiorizada el tema de no monogamias de diferentes maneras. Sí que es verdad que eran cosas que pasaban antiguamente, hay algunas cosas que se han transformado con el tiempo y que hay sectores sociales negros, africanos o afrodescendientes que lo comprenden y otros que, aunque lo comprenden, no lo comparten. A mí, por ejemplo, como persona negra en España, sí que veo que hay algún rechazo por parte de diferentes grupos sociales. Otros que sí que lo normalizan y otros que según su interés y conveniencia, pues sí que lo validan, pero teniendo en cuenta y claramente de que estos sujetos son los que tienen el poder, ¿no? En ese asunto. Por ejemplo, sí, ¿vale? Monogamia sí, pero que sea el hombre el que tiene el más privilegio de tener diferentes vínculos y el de la mujer por más condicionado a lo que tenga el hombre. Eh, Luego ya parte del rechazo de siempre las jerarquías de poder en función de género o identidad sexual o cualquier persona que sea socializada como no mujer cis heteronormativa, pues también se le tira para atrás. Eso también lo he visto. Yo por mi parte sí que quiero señalar eso, que para finalizar, que veo que hay por la parte negra africana afrodescendiente como que muchísima diversidad de opiniones y según qué contextos concretos, pues es difícil de gestionar a nivel personal, porque hay muchos que, por ejemplo, a mí me validarán, porque soy el encarno, el sujeto económico hegemónico a nivel social, entre comillas, aunque esté subalternizado por otros que están por encima, y otros que, bueno, pues que dirán que eso ya era validado antiguamente y que más o menos se comprenden. Sin embargo, es muy variable. Depende con quién me cruce, pues dirá ok y otros pues comenzarán a cuestionar. Y entonces lo dejo aquí para que me comentes tu perspectiva. La mía, bueno, yo estoy ahí cuando has dicho entre dos mundos, pues ahí es donde me siento. Entonces, justo ahí. Yo soy mestiza, entonces mi madre es blanca, mi padre es negro, es migrante, afrodescendiente, y entonces, bueno, pues claro, son dos culturas que a veces pues, son bastante diferentes. Y bueno, yo sí he nacido aquí, no conozco la parte cultural, mi padre es nigeriano, no conozco esa parte en persona, es decir, lo conozco a través de la mirada de mi padre, es decir, que no deja de ser una mirada sesgada y bueno, pues y particular, o sea que no puedo en realidad hablar tampoco del general de la cultura porque no lo he vivido, o sea, no lo conozco tan profundamente. De hecho, es ahora cuando estoy a través de otras personas nigerianas que estoy intentando entender cosas, ¿no? Entonces, a mí se me atraviesa una infancia muy complicada, traumática y que tiene que ver, pues, precisamente con todo esto, ¿no?
Entonces, por la parte, vamos a decir, europea o por la parte española, por la parte de mi familia, la verdad es que no siento tampoco, probablemente muchos se estén enterando de mi forma de relacionarme a través de este vídeo. Pero bueno, que tampoco quiero decir que no me oculto, ¿no? O sea, no es algo que me produzca. Probablemente cada uno tenga su opinión al respecto, que estará bien, pero bueno, hay respeto, por decir de alguna forma. Aunque bueno, ya sabemos que el respeto a veces es subjetivo. Entonces, por esa parte me siento respetada. Por la parte en el caso de mi padre, absolutamente no. No me siento respetada. De hecho, o sea, hay un rechazo absoluto a esto. Insisto que no es algo cultural exactamente. Y me gustaría saber qué parte de su opinión tiene que ver con la realidad de la cultura nigeriana. O por lo menos de la parte donde él también hace, porque es verdad que hay dos tipos de religión, o sea, está la cristiana y está la musulmana, que además eso también es bastante importante, entonces quiero decir que hay también diversidad dentro de la cultura nigeriana y diversidad de opiniones. Y entonces no sé qué parte obedece al tema cultural o ya es una cosa personal de él, ¿no? Pero es verdad que por parte de mi padre hay un rechazo absoluto y no es viable. Esto también a mí me afecta, claro, porque desde muy pequeña, evidentemente, el hecho de poder vivir mi sexualidad de una manera libre, Ujú. claro, evidentemente eso es una traba, porque la mirada no es ¿cómo decirte, no? No hay una comprensión o una aceptación de cómo yo quiera vivir mi sexualidad, sino que hay una clara línea por la que yo tengo que pasar para yo poder ser aceptada y amada. Esto es así, entonces, claro, pues ahí eso es lo que genera al final pues que pongamos bloqueos y que no nos permitamos vivir con total libertad lo que queremos vivir, y reconocernos donde realmente estamos. Entonces, para mí, todos estos años, ¿no? Han sido un poco un despertar y un reconocerme, a pesar de sentir el rechazo, ¿no? De esa parte de mi familia o de ese vínculo que es tan importante, que son al final los padres, ¿no? Que cuando sientes el rechazo de ellos por ser de una manera determinada, pues bueno, pues ahí haces al final, intentas hacer malabarismos para poder encajar. Decidí en un momento dado no encajar o bueno, ser lo que soy y si soy aceptada así, maravilloso, y si no, pues bueno. Entonces, este es mi resentir, ¿no? O sea, mi forma de sentir esto. Bueno, hemos tenido conversaciones, hemos estado hablando un montón de cosas, porque a mí sí me gustaría saber qué parte es cultural, qué parte tiene que ver con el tema de la colonización, si es de antes o después de la colonización, este tipo de formas, ¿no? De funcionamiento. Y bueno, pues lo podemos ir desarrollando, si te parecen, en más conversatorios, porque hay muchas cosas que hay que expresar y que hay que decir y para poder resolver, ¿no? Porque hay cosas que están sin resolver. Parece que están ahí como son tabús, porque el tema de todo lo que abarca la sexualidad es un tabú, en cualquiera de los aspectos. Entonces, claro, estamos todos metidos en nuestro armario sin poder expresarnos libremente y poder amar como realmente queremos hacerlo. Entonces, bueno, pues digamos que este es un poco hacia donde voy. Está en construcción, porque todavía, como te he comentado, ¿no? En estos días, no sé qué parte pertenece a una cosa, qué parte pertenece a la otra, cómo yo me siento con respecto a esta mirada, ¿no? Que yo recibo. Sí que quiero añadir algo que me parece fundamental, y ya como mujer, también, como tú has bien explicado, pues como mujer cisgénero. Sí que es verdad que cuando se habla de amor libre, de no monogamias, de liberalidad en cuanto al tema de relacional, etcétera, la mirada que se me devuelve, o la que yo recibo, muchas veces, no siempre, dependiendo del entorno, pero sí es la de, vale, o sea, que aquí todo vale, ¿no? O sea, que eres una tía, que vamos, o sea, contigo se puede follar a cualquier hora, cualquier día, cualquier quiera, o sea, esto es puertas abiertas. Esto no tiene absolutamente nada que ver con esto, eso sí que me gustaría que lo hablásemos porque me parece fundamental, porque creo que es como que ahora dice todo el mundo que está muy de moda lo del tema del poliamor, pero parece ser que es una moda, pero muy pocas personas se plantean realmente qué es esto. O sea, cómo lo viven las personas que se relacionan de esa forma y de qué manera funciona, ¿vale? Y creo que es fundamental para no caer en esto, o sea, porque además hay muchísimas fórmulas muy diferentes que no tienen nada que ver, y una cosa es la forma en la que tú te relacionas y otra cosa es el deseo, la atracción que tú sientes y cómo y de qué
forma, ¿no? Pues quieres hacer esto. Y como eso es tan diverso y es tan personal, a mí particularmente las etiquetas me parecen interesantes porque nos ayudan también a poder entender otras perspectivas, ¿no? Y entonces, la etiqueta de poliamor, anarquía relacional, agamia o cualquiera de estas etiquetas, ¿no? Que engloba diferentes diversidades relacionales, me parecen interesantes para poder simplemente plantearse que es que existen otras formas de relacionarse. Pero una vez que ya esa etiqueta se ha revisado, creo que cada uno debería de hacer ese ejercicio y decir, vale, ¿y yo qué? O sea, yo desde dónde me estoy viviendo. O sea, me he metido en un sistema que es el de la monogamia, que es el que me han metido a capón porque no lo he elegido. Y ahora, ¿yo qué elegiría? O sea, ¿yo cómo me apetece vivirme y cómo me apetece expresarme? Entonces, bueno, pues tú te paso el relevo porque si no me pongo a hablar y no paro. ¿Cómo ves esto último? A mí me parece que ha estado condicionado el tema de las relaciones personales por la mirada masculina en lo que se refiere a historia y que se ha desarrollado en un tipo de sistema social que está regido bajo la moral masculina, tanto para temas de favorecer los privilegios del hombre como para la manera de vivir y de existir que tenemos como individuos. Principalmente, por ejemplo, por la parte occidental, digamos, pues hay un montón de personas que se rigen por cosas que realmente no saben de dónde vienen, que las asumen como que son así y punto, sin planteárselas ni cuestionarlas. Eh, Hay otro asunto, eso, de que por las partes africanas afrodescendientes hay muchas cosas que son influenciadas de la colonización y otras no. Y que hay muchas cosas que son como muy difusas porque son tan antiguas que no se sabe dónde empieza y acaba una y la otra. Mm, Hay otras que se han asimilado y hay otras que se han como, bueno, cosas que se han puesto como mediante la violencia, la colonización, y hay otras que se han implantado mediante la simbiosis, la unión intercultural entre dos o varios mundos. Hay países, eso, de que hay sociedades de las cuales defendemos que se mezclaron tantos que ya no se saben qué es lo mm, original y qué no lo es. Y si eso, ese fruto de la mezcla ya es lo original o no. claro. ¿No? Por ejemplo, por la parte ya, llegando ya a terreno, a lo real, en la calle, en el día a día. Hablar, por ejemplo, con la gente del curro de estas cosas es impensable, o casi impensable. Con las personas que estás compartiendo tu día a día, encima más currando, que estás ahí en un montón de años de tu vida currando 8 horas diarias con unas personas que convives, como quien dice, plantear estos asuntos puede ser violento o puede ser un espacio no seguro o puede ser, bueno, muy difícil, ¿no? Teniendo en cuenta la normalidad que hay Sí. sobre esto. Tenemos, espera, que voy a pensar un ejemplo así clásico. Eh, las, las típicas conversaciones con compañeros de trabajo que hablan sobre sus relaciones personales con sus parejas. Por ejemplo, yo como hombre, los típicos corillos. Hay un montón de cosas que son de infidelidad de los hombres, de atracción física por otras mujeres. Y sin embargo, se normaliza que eso es normal, pensar de que quieres tirarle la caña a esta, a la otra, no sé qué, no sé cuánto, y se criminaliza y todo, y se critica cosas consensuadas como son las no monogamias, concretamente el poliamor. Entonces no tiene ningún sentido o es una hipocresía muy grande esto, ¿sabes? Y encima es, desgraciadamente, normal esta hipocresía de que Mm, es mejor bien visto hacer los cuernos que tener una relación consensuada y consentida con terceras personas. E incluso en modelos como son el poliamor, que está todo consentido y consensuado, sobre todo los aspectos a nivel sexual y a nivel afectivo, que lo veo en algunos casos concretos hablar sobre esto, por ejemplo, en el asunto en el modelo relacional de relaciones abiertas, ¿no? Pero eso ya, por ejemplo, ya podemos hablar en otro momento, pero que es muy contradictorio y en muchos casos lo veo como hipocresía. mm.
Por la parte negra africana afrodescendiente, pues veo que en determinados grupos sociales o en determinados contextos concretos, pues hay como una jerarquización. Como te he comentado, ahí ahora el tema de que está muy en auge, el tema de no monogamias en el mundo, sobre todo en sociedades muy grandes, y hay espacios negros, negroafricanos afrodescendientes, de que sí que se valida, pero claro, lo de siempre, el hombre es el que tiene varios vínculos y parece ser que tienen más capacidad las mujeres de acuerdos y coaliciones de que sea así y que lo lleven, que sean felices. Sin embargo, que sea al revés, diferentes modelos, tanto sea como poliamor o poliandria, en algunos casos, aunque no sea jurídicamente legal, pero sí consensuado a nivel personal, se ven menos. Cada vez hay más en Estados Unidos, pero en Estados Unidos porque es muy grande. Pero, por ejemplo, aquí en España, pues ese melón se ha abierto y está como muy revuelta la cosa. Y aún así hay una resistencia muy grande por parte de lo que es el grupo social monógamo, que no es criticar a estas personas que eligen este modelo, sino es criticar el modelo en sí, la ideología, no a las personas, sino a la ideología y cómo se implanta y cómo se, se, se impone. Se impone Mm, como normal. Entonces, claro, ahí sí que te puedes poner a criticar y a discutir con una persona si te está imponiendo una cosa, ¿no? En este caso, mm. la familia cercana o incluso algunas amistades. Entonces lo veo como muy complejo y concreto de gestionar esto, porque no Tú sé, como, perdóname que te pregunte, ¿tú cómo lo gestionas? Quiero decir, a pesar del el posible rechazo, ¿hablas libremente o prefieres no entrar en debates incómodos y en hablar con libertad? ¿Cómo lo sueles gestionar? pues mira, batallas perdidas, paso de librarlas. Ya ahí he aprendido de que hay cosas de que si la gente no quiere, porque no le da la gana, no le da la Ujú. gana de gastar mi energía física o mental en estas personas. Y Ya. bastante con todo lo que vemos en el día a día como para hacerlo. Y aún así es un ejercicio muy difícil de hacer que me cuesta Ujú, bastante. ujú. Eh, mm, Solo doy explicaciones y pedagogía a quien se le merece y a quien realmente veo que tiene interés Interés. en mi bienestar, en que esté bien y en que bueno, en que se pueda tener una buena relación a nivel personal. Ya. Solo explicaciones ninguna. Hay veces que, desgraciadamente, es inevitable tener que estar dando explicaciones y es cansado y agotador Mm. dar este tipo de explicaciones para cosas que a lo mejor son obvias para las personas que estamos en eso metido y que aún así la gente, pues, R, que no porque no lo entienda, sino porque no le da la gana. Y es así, por mi parte, de que explicaciones las justas o casi ninguna y pedagogía solo quien se la merezca porque tenga interés realmente en el asunto. ¿Y Me tú? preguntaba, yo creo que estoy igual. O sea, en realidad sí que quizá a veces no me apetece tampoco tener que ocultarme y si me preguntan abiertamente o de repente pues hay una cosa como muy, pues lo digo, pero sí que es verdad que da pereza. Evidentemente en ciertos ambientes no apetece nada. Lo que tú dices, que al final son nos dice Marjorie que explicación y pedagogía solo para quienes se preocupan. Dice que gran frase. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es que es verdad, es que al final, claro, no es lo mismo cuando la pregunta se hace desde, porque claro, hay preguntas que no son preguntas en realidad, no son afirmaciones y son ataques, está clarísimo. Entonces, si me estás preguntando con el corazón y con la curiosidad de realmente no saber, pues claro que te lo voy a explicar y vamos, encantadísima. Pero si lo que estás es juzgándome directamente, pues hombre, pues a lo mejor no me apetece y no me da la gana, porque claro, eso efectivamente las batallas las elijo yo pues a veces pues no te apetece tampoco estar. Porque tampoco te nutres tú, ¿no? O sea, sí que cuando compartes con otra persona sí que te estás nutriendo, aunque la opinión sea diferente. Pero cuando no es eso, sino que lo que quieres es hacerme, es imponerme de alguna forma, porque tu identidad está basada en ese modelo.
relacional, que además no es solo sexo afectivo, sino que es político y es social y económico. Claro, si para ti se te descojonan directamente tus pilares viendo mi perspectiva y eso lo que va a hacer es que me vayas a atacar, pues directamente pues tampoco me interesa, ¿sabes? Pero que eso es lo que yo siento que ocurre, que al final hay una identificación por la gran mayoría, ¿no?, de personas con esta estructura y entonces al sentirse tan identificados, todo lo que sea plantearles algo que tambalee esos cimientos, obviamente es un ataque. Entonces sienten que tú, de alguna forma, por ser de esta manera, les estás agrediendo. Se están sintiendo agredidos por tu manera de amar y por tu manera de sentir o de expresar tu sexualidad, cuando la sexualidad es lo más íntimo que tiene un ser humano, porque además es parte de tu propia identidad verdadera, ¿no?, y auténtica. Entonces, si el hecho de que yo me exprese libre va a generarte a ti una sensación de agresión, eso lo tienes que mirar tú. Yo ahí no puedo hacer nada. Ni me pienso justificar, ni pienso hacer nada tampoco para que tú te sientas mejor, porque esa no es mi batalla y además algo que tienes que resolver tú. Sí que me parece importante también que expresarme en la mayor libertad posible, porque al final es la única forma de poder, o sea, la visibilización de ciertas cosas es la única forma de que al final esto eh, cree una semilla en el otro y se haga replantearse en un momento dado. Entonces, hay veces que sí que es verdad que la otra persona puede sentir una agresión, pero con el tiempo acaba viendo y diciendo, hostia, pues a lo mejor esto que me ha quedado aquí el pocillo, pues me lo voy a observar a ver qué es lo que ocurre. Y al final así se evoluciona, ¿no? Así los seres humanos, pues de alguna manera vamos evolucionando. Entonces, sí, me imagino que es un poco parecido a lo tuyo. Yo cada vez es verdad que me siento más cómoda, cada vez me siento más libre y cada vez me siento más orgullosa también porque me estoy reconociendo y es un acto de amor muy, muy profundo. Y también a medida que yo me amo de esta forma, permitiéndome ser yo misma, voy encontrando personas pues como tú o más personas que voy encontrando, ¿no?, con las que me voy vinculando de una manera o de otra y que son personas que sí que tienen esa capacidad de amar libre, o sea, de amarme como soy y que yo también las puedo amar desde ese lugar. Ujú. Esto, fíjate que a mí me está viniendo ahora a la cabeza la forma, ¿no?, en la que yo me he ido relacionando y la forma tan estricta en la que yo entendía que yo con un hombre, de hecho, sobre todo con un hombre, ¿vale? O sea, mi relación con los hombres era o eres mi pareja o hay algo sexual entre nosotros o eres un amigo, o sea, no hay ni puntos medios ni nada de nada. Si eres pareja tiene que haber además sexo y tiene que haber una manera de sexo concreta y si eres mi amigo, el sexo no, cero, o sea, quiero decir, era como lo que has comentado también al principio, ¿no?, de poder tener sexo con un amigo o no. ¿Qué pasa? Que al abrir este espectro resulta que me estoy nutriendo de otras formas de amar y de relacionarme y de vincularme con los hombres, en este caso, ¿no?, que era también mi gran batalla, ¿no? Porque la forma en que me he vinculado con mi padre, evidentemente, ha sido muy tóxica y entonces, claro, eso ha generado que, bien, pues que me haya encontrado mucha toxicidad en mis relaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que me he podido permitir relacionarme a veces con hombres desde incluso el romanticismo, sin haber sexo en la relación, pero tampoco en una amistad, es decir, sentir y poder sostener incluso el deseo sexual de la otra persona hacia mí, aunque no fuera recíproco, poder expresárselo y decirle, mira, yo siento esto por ti, tú sientes esto, está perfecto, ¿y qué podemos hacer con esto que tenemos? Y de repente encontrar un lugar para nosotros en el que te estás relacionando con esa persona, que tampoco sabes ni cómo decir que es ese tipo de relación, pero es una relación bonita en la que hay un contacto tierno, hay abrazos, el dormir con una persona incluso con la que no sientes esa excitación sexual, pero sí que hay esa forma en la que duermes abrazado, con mucho afecto, con mucho cariño, y que no es una amistad, pero tampoco es una relación normativa sexoafectiva. Esto a mí me abre el espectro de poder relacionarme de una manera realmente amorosa, ¿no?, con la otra persona y sin tener que sentirme tampoco yo agredida por el hecho de que tú sientas deseo por mí, porque para mí antes era una agresión el sentir deseo cuando no era correspondido. Yo no era capaz de sostener el deseo del otro, porque me parecía como que si yo no te correspondo, entonces de alguna forma estoy creando una deuda, ¿no? En el momento que ya me he podido abrir aquí, he podido conocer otras personas que son capaces de amar de esa forma tan bonita, pues claro, yo he podido ver. Entonces, esto lo cuento porque también me gustaría decir que a veces esto de las relaciones abiertas o la forma en la que por lo menos yo considero, ¿no?, o vivo mis vínculos, a veces es así, es decir,
puedes tener varios vínculos con varias personas y que sean completamente diferentes. De esto hablabas tú, habías escrito, ¿no? Y esto es lo bonito, es el hecho de esa persona y yo somos las que sabemos cómo nos estamos vinculando y sabemos lo que hay. Ujú, Y sabemos cómo nos cuidamos, ponemos esa responsabilidad afectiva para cuidar eso que tenemos y eso puede ser compatible, obviamente, con cualquier otra cosa. Yo ahora mismo me estoy vinculando con un hombre maravilloso con el que estamos creando algo súper profundo, ¿no? Y muy completo, porque la verdad es que sí que es una relación en la que hay, pues, digamos, pues todo, ¿no? O sea, hay sexo, hay afectos, hay cuidados, hay todo esto y hay un compromiso además, ¿no? De crecimiento juntos y demás. Y todo esto, claro, también puede ser compatible con otro tipo, ¿no? de relaciones que, bueno, en esto estamos ahora, porque somos los dos bastante nuevos luego en la práctica, es decir, yo en la teoría sé mucho y he estado investigando mucho y demás, pero luego no he tenido todavía hasta ahora una relación, digamos, más consolidada con la que sí que pueda tener esto. Y bueno, estamos ahora en la práctica. Ahora me cuentas tú de tus vínculos, que tú tienes más experiencia. Y bueno, pues esto es un poco el decir que hay muchas fórmulas y que cada uno tiene que descubrir las suyas y cómo quiere vincularse con terceras personas o incluir a otras personas dentro de tu relación y cómo quieres hacerlo. Esto es lo del juego, ¿no? Esto es lo bonito, el permitir que esto esté abierto de una manera en la que amorosamente puedas jugar con ello y puedas disfrutarte a través de eso, de esa responsabilidad afectiva y desde el amor de verdad, o sea, el amor hacia ti compartido, ¿no? Con con los otros seres humanos. Yo es que me pongo muy intensa con el tema del amor, pero es que me parece fundamental. Y bueno, te paso el relevo y me cuentas a ver qué de lo que te ha resonado de lo que he contado. mm. Por mi parte, que creo que el tema de la masculinidad es que es un tema que tenemos que deconstruir y reconstruir y repensar y desaprender el aprendido para volver a aprender, así de claro. Porque si muchos de los problemas, por no decirte casi todos, son síntomas de los hombres, nosotros tenemos que desmontar la estructura desde dentro y reconstruirla y construirla todas juntas, juntos, todo el mundo, porque es que hay muchas cosas que son muy profundas y que si no comenzamos nosotros con tener una iniciativa, pues no se van a transformar. Hay cosas que yo he tenido que aprender con personas, me he tenido que alejar de personas, he tenido que estar evitando situaciones o personas, he tenido que convivir en esos ambientes de manera forzada e intentar ahí, por salud mental, gestionar de una manera determinada y luego ya con el tema de vincularme con las personas, pues he pensado que ya es hora de hacer cambios. Eso sí que es bastante importante por mi parte, porque es que al final, si no comenzamos nosotros a comenzar a cambiar, pues las cosas seguirán igual. Eh, Muchas veces que he estado en entornos de que he escuchado conversaciones y que a lo mejor he tenido que yo intervenir porque me están interpelando, entonces pues mira, muchas veces he guardado silencio o he dicho alguna cosa y ya como está diciendo algo que no es normal. Con los hombres es muy difícil. No me quiero poner aquí como que es súper víctima porque lo mío no es nada comparado, aunque sea yo solo una persona particular, con lo que están pasando muchas personas que son inferiorizadas. Desgraciadamente suele pasar eso de que todo el mundo que está en una posición social hegemónica se siente ofendida cuando los que están abajo, que está oprimiendo, entre comillas, de manera directa o indirecta, les interpelan. Pasa con la raza, pasa con el género, pasa con la sexualidad y pasa con un montón de modelos y de identidades y de marcadores que nos atraviesan. Eh, Como son múltiples los que nos atraviesan, pues para mí es importantísimo o imprescindible que los desconstruyamos y los descolonicemos también. Tanto por la parte negra como por la parte no negra. Y vincularnos de esa manera de lo más sano posible. Yo, pues, hay cosas que estoy, eso, constante reconstrucción y deconstrucción, que hay muchas cosas de teoría que he podido, cuando he tenido tiempo de indagar, y en la práctica lo estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo y hay mucho ensayo y error, hay muchísima inseguridad, muchísimas dudas, muchísimas
cosas que están ahí que no dependen de mí, que tienen que ir surgiendo y, y hacia adelante, sobre todo eso, que hay muchas cosas que son muy freestyle sobre la marcha y que van viniendo y tienes que ir, si no puedes ser proactivo, pues bueno, pues ser reactivo de la manera más positiva posible. Y eso, y a recalcar que ya por último, que eso que es muy importante por la parte, pienso y siento, por la parte afro, tener en cuenta de dónde venimos y dónde estamos hoy para gestionar cosas que hoy siguen doliendo y que hay que sanar. Y luego por la parte occidental europea que tenga interés y que se puede conciliar las dos partes y siempre y cuando haya un amor mutuo, sobre todo eso, amor mutuo y como has comentado, el tema del compromiso. El compromiso y que también que haya esa confianza y que haya disposición por las dos partes. Para mí no es ningún problema, aunque sí que políticamente sí que me posiciono por la parte, principalmente la parte negra. Es decir, no descarto otras opciones de otras identidades raciales, digamos, pero principalmente la parte negra por lo que conlleva que estamos en una situación de inferioridad. Sin embargo, estamos como en un entorno mixto y hay que conciliar sí o sí porque no queda de otra. Y entonces, pues mi posicionamiento es ese, de que hay mucho que deconstruir, de colonizar y reaprender. Sí, totalmente. Yo, bueno, o sea, yo sí, que bueno, que tenías una charla acerca del Black Love y demás. Esto es algo súper interesante y que, bueno, es necesario también que se comprenda desde qué lugar se hace y demás. Ya, bueno, tú ya sabes que nosotros no hemos hablado, en mi caso no es así, es lo contrario, pero quizás por eso precisamente, ¿no? Porque hay la parte, mi parte en la que se fusionan justamente la parte negra y la parte blanca, pues bueno, está muy dañada por la parte negra. Entonces, bueno, he hecho un camino muy largo de interiorización de toda esa parte. Yo de pequeña quería ser blanca y yo me dibujaba blanca, rubia con los ojos azules, es decir, que ha sido muy doloroso, quiero decir, todo integrar esa parte de que rechazaba de mí, o sea, imagínate, ¿no? O sea, vivir en un continuo y constante rechazo. Y, y bueno, pues al final, pues eso hace que también, en parte, pues también haya habido rechazo, ¿no? De querer vincularme sexoafectivamente, por ejemplo, con hombres negros, porque la parte que a mí con la que yo me he vinculado ha sido muy dolorosa. Esto es algo que es doloroso decirlo, es muy doloroso decirlo, porque no dejo de sentir rechazo hacia una parte mía y es algo que en público, en realidad yo se lo he contado a muy pocas personas, esto, este resentir que yo tengo, pero pues bueno, pues estamos aquí para esto, para visibilizar también cosas y también para entender que efectivamente que puede haber un rechazo por esa parte occidental, ¿no? De ciertas cosas, pero también he sentido, por eso de estar entre dos mundos, también por la comunidad siento ese rechazo porque es como que si no me quiero vincular a lo mejor sexoafectivamente con hombres negros, si mis parejas son fundamentalmente blancas normalmente, pues ¿qué es lo que ocurre? Que claro, es como, no, que hay una parte en la que efectivamente eso no está bien visto y que hay ese rechazo. Entonces al final es como que me siento rechazada por ambos lados y no encuentro ese lugar seguro. Por eso también te agradecí antes que gracias por crear al final un lugar seguro, ¿no? En el que yo poder expresar esto porque es muy complicado. Es una parte de ti que sientes que tú rechazas, que eres rechazada a su vez. Bueno, es súper complejo, ¿no? Todo esto. Ahí estoy, descubriéndome, intentando amarme con esto y con esto que es lo que hay, porque esto es lo que soy y cómo funciono de alguna forma. Y intentando hacer esa unión entre esas dos partes, ¿no? Y que se vayan acercando cada vez más para que estén ahí más, para que sea todo más amoroso. Y ya digo que para mí es muy complejo, pero que está en observación, quiero decir que estoy ahí, ¿no? Que lo estoy observando, lo estoy amando y y está sanando también porque hay mucho que sanar, hay mucho dolor. Hay una herida muy profunda ya de por sí, ¿no? Por el hecho pues de todo esto que hemos estado hablando, o sea,
las personas afrodescendientes tenemos una herida ya de nacimiento muy, muy, muy profunda y cuando además somos afrodescendientes fuera de contexto, es decir, la diáspora, todas las personas o que estamos fuera del contexto, porque al final yo soy una mujer negra en un mundo de blancos, ¿no? Ellos me ven como que yo no pertenezco, pero claro, es que yo no pertenezco a otro sitio porque he nacido aquí y soy de aquí, o sea, no puedo sentirme de otro sitio, pero siento rechazo desde ese lugar. Entonces, imagínate, ¿no? Mi viaje es un poco a veces como complicado, es bastante complicado. Y luego ya cuando te empiezas a plantear además, ¿no? Una diversidad relacional. Y además en contra de aparentemente la parte afrodescendiente que según, ya te digo, lo que yo recibo es claramente que una mujer para ser digna tiene que ser una mujer monógama, casada con un señor para toda la vida y que Ujú, además tiene que aguantar a ese hombre con lo que sea, ¿no? Eso ujú. es una mujer digna y digna de respeto como ser humano, o sea, ya no solamente, no sé cómo explicar, ¿no? O sea, que es que yo he vivido cosas muy duras. De hecho, yo, según la perspectiva de mi padre, por ejemplo, yo soy una mujer de segunda mano porque estoy divorciada. O sea, esto es, o sea, tal cual dicho. Entonces, hay cosas que son un poquito complicadas de gestionar y de vivir. Y entonces, bueno, pues ahí estamos exponiendo Ujú, para que a quien le pueda resonar o para quien pueda tener ese mismo resentir, porque también me doy cuenta, ¿no? De que hay otras personas que pueden sentir exactamente lo mismo y que también es lícito que es lo que es lo que es. Y que al final es como tú te vives en el entorno, como el entorno te acoge, es como tú vas creando al final también tu personaje y tu forma de relacionarte. De construir ese personaje por el que te has tenido que ir construyendo para ser amado por el entorno, es complicadísimo, porque claro, a medida que lo vas deconstruyendo, vas entendiendo por qué se ha creado el personaje, por qué has tenido que formar esta personalidad, ¿no? Porque es para ser amado por el entorno, pero es que claro, es que es hostil, es muy hostil. Y cuanto más y cuanto menos normativo eres, cuanto más diferente o cuanto más actúes o pienses de una manera que no es la aceptada socialmente, evidentemente es mucho más duro, ¿no? Y encuentras mucho más rechazo y todo esto, gestionarlo es bastante complicado. Entonces, bueno, yo sí que es verdad que me gusta eso, crear estos entornos. Creo que es necesario que se creen estos entornos seguros en los que poder expresarnos libremente y poder hablar de la forma en la que sea y que el otro pueda de alguna manera acoger, ¿no? Amorosamente, como estás haciendo tú en este caso, y como hemos hecho durante todas las conversaciones que hemos tenido, que he sentido ese amor, ¿no? Ese acogimiento pues, lo que soy, tal cual, sin ningún tipo de juicio. No sentirte juzgado es una pasada, ¿no? Puedes sentir eso. Entonces, bueno, pues es que claro, tantas cosas, ¿no? que expresar que yo sobre todo eso, muy agradecida y bueno, y esto es un comienzo, ¿no? Porque la verdad es que me apetece hacer muchas charlas de esto. No sé si la gente tiene a lo mejor preguntas que hacernos, no sé ni cuánto tiempo llevamos hablando, a ver qué vamos a hacer, vamos a ver un momento, voy a ver si, Sí, si hay alguien que dice, la gente tiene algo que decir vale. algo de esto, y a lo mejor también pueden abrir quizás debate bueno, o alguna otra cosa también a citar. Mira, aquí habla una persona, la senda del lobo, dice, la gente tiene apego a lo que es familiar y para ellos aceptar otras ideas o perspectivas no es una cuestión de lógica o razón, sino de sus miedos. ¿Quieres decir algo al respecto de esto? Sí, lo que quería comentar es que el tema este de las no monogamias, en este caso teniendo en cuenta contraposición de monogamia contra otros modelos relacionales, Sí. que el poliamor no es para todo el mundo, ni la monogamia tampoco. Ni al uso se ve cuando pasan cosas que a uno mismo le resuena y le chirría y que luego no puede llevar en práctica porque tiene ahí interiorizado una cosa como si fuera lo más normativo. Lo estamos viendo en muchos aspectos a nivel público, que además cada vez más, Mm, que es lo que has comentado también, que una persona es que no puede ser o es imposible esa incompatibilidad a nivel afectivo o sexual o ambos o con otras cosas, con otra persona
y que tengas que estar unida a esa persona durante toda la vida. O sea, es contraproducente y no se sostiene. Si el modelo social, independientemente de la parte del mundo donde se esté, está establecido a que tengamos como una dependencia mutua o codependencia entre las personas, no está bien hecho así. Sí que es verdad que, claro, que no necesitamos lo uno a lo otro, no podemos estar viviendo de manera aislada, pero está montado el sistema de la manera de que sí o sí tengamos que estar atados, con las manos atadas, sobre todo por el tema del sistema económico, justificado por una moral determinada, que es una moral determinada, no es algo universal ni algo que se dice como desde una mirada desde arriba y que se tiene que ser así. No, está condicionada y tiene unos marcadores muy determinados y específicos. Y en función del grupo social en el que estamos, pues son los que rigen y son los que hay que poner en foco de que se tienen que deconstruir y se tienen que rehacer. Por ejemplo, por la parte esta del Black Love, para entrar un poquito, solo un poquito, y la parte relacional, ¿no? Mm, que te juntes con una persona negra no garantiza que haya compatibilidad a nivel sexoafectivo ni nada por el estilo. O con otra persona blanca tampoco. Los clásicos que pueden haber de discusiones, ¿encaja una persona negra de X parte de África con otra? ¿Encajan personas que han nacido aquí con otras de otra parte? Hay muchas cosas que no se sostienen, que no se puede decir que sí o sí son compatibles cuando hay muchos matices por en medio que hacen que no lo sean. El tema relacional igual, no se puede pretender que una persona se cohíba a nivel emocional de no sentir afecto o lo que necesite con otras personas. Por lo tanto, es totalmente contradictorio y poco a poco pues, se va cayendo y lo estamos viendo. Y entonces la gente tiene que comenzar a aprender y tenemos que comenzar a aprender y a reprender cosas que no se sostienen y que son perjudiciales para nosotros mismos. Muy de acuerdo. Me gustaría hacer no sé, decir algo acerca del tema de esto de las no monogamias no son para todo el mundo, o sea, el poliamor no es para todo el mundo ni la monogamia tampoco, ¿no? Bueno, yo entiendo la monogamia como una estructura más socioeconómica que en realidad y política que sexoafectiva, que engloba, bueno, al final es de control. Y desde ahí, bueno, primero no funcionan, pero no porque lo diga yo, quiero decir, las estadísticas están ahí. Los matrimonios, no sé si están en el 60% de divorcio, o sea, es una barbaridad y va increciendo. Y además, también estadísticamente, según no sé quién hizo esta estadística, como que un 90% de personas han sido infieles en algún momento de su vida. Con lo cual, la estructura monógama está basada en la hipocresía, obviamente, porque se parece que hay una especie de espacio en el que se permite esta infidelidad. Pero no, bueno, pues que el tema del poliamor o otras cosas no está permitido. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que esto de que es o no para todo el mundo, o sea, yo entiendo que es que cada persona tiene que elegir cuál es su fórmula, porque no hay una. Es que no hay una específica porque también las personas estamos vivas, somos orgánicas y vamos mutando y vamos cambiando. Entonces, eh, pues hoy puedes relacionarte de una forma, es decir, puedes tener, imagínate, tres parejas y tener una relación poliamorosa jerárquica, o sea, sin jerarquía, es decir, no jerárquica, en la que, bueno, pues son tres relaciones en las que tienes, digamos, la misma profundidad con las tres, o puedes tenerla luego de repente adquirir una jerarquía en la que pues decides, por lo que sea, vincularte de otra forma, porque quieres tener hijos, crianza, lo que sea. Estableces una jerarquía, luego de repente a lo mejor pues estás en otra cosa, en una relación a lo mejor abierta y luego pasas a yo que sé qué. O sea, quiero decir que eso va fluyendo y se va moviendo. O sea, es que tampoco puedes uno decir, no es que yo soy no monógama o es que yo soy poliamorosa. Mira, yo soy Folucho y estoy esto y bueno, pues y siento de esta forma y me relaciono o estoy aprendiendo a relacionarme conmigo misma a través de las otras personas de esta manera. Porque al final no deja de ser aprender a amarnos a nosotros mismos a través del otro. Entonces, ¿qué pasa? O de la otra. A mí es que me cuesta, ¿no? Lo del tema del otro, otra y todas estas cosas. Pero bueno, a través de la otra, del otro ser humano. Creo que esa es la cuestión. Entonces, la monogamia al final es una estructura en la que intentan meternos
Por eso me parece imprescindible deshacer las etiquetas una vez que ya se han creado, como la de igual, poliamor, agamia, me da igual, porque al final no dejan ser estructuras en las que es necesario que estés y si por algún momento necesitas fluir, irte hacia otro lugar o deconstruirte de nuevo y volver a construirte de otra forma, que pueda haber esa libertad. Por eso yo voto más por el tema de amor libre. Amor porque creo que es lo que lo crea todo y libre porque desde la libertad es el único sitio donde se puede crear ese fluir. Entonces, sí que es verdad que creo que es necesario hablar de esas etiquetas, hablar con etiquetas, porque si no, no podríamos comunicarnos, pero me parece fundamental entender que es una construcción constante y una deconstrucción constante. Es decir, una deconstrucción de pues todas estas estructuras en las que nos hemos metido y que se han metido en nosotros, como tú dices, que nos atraviesan, para poder, de alguna manera, ver qué es lo que quiero hacer a cada instante. O sea, crear este instante presente en el que digo, vale, ¿y cómo quiero fluir yo en este momento? Entonces, no es una cuestión de elección, o sea, no me parece tanto decir, es que no soy monógamo, no monogamia no es para mí. Es que la monogamia no puede ser para nadie porque es una estructura artificial, es que no es orgánica. No es una estructura orgánica. Tú puedes elegir relacionarte con solo un ser humano sexoafectivamente durante toda tu vida, pero probablemente dentro de esa estructura no monógama haya más cosas que hagan aguas, o sea, y que no has elegido, además. O sea, decir que el hecho de que tú solo estás con una persona y que no tengas sexo con más gente no significa a lo mejor que estés, o sea, que seas monógamo, necesariamente. Esto es un poco a lo que me refiero. Que la monogamia no es un estado natural del ser humano, es una estructura en la que se nos mete ya directamente, porque se nos programa para ella, que no elegimos en ningún caso, y que a lo mejor habría que hacer un poquito darle una vuelta y ver de esa estructura, qué me quedo, qué no, y cómo voy fluyendo con ella. Pero permitir eso, que sea blanda, que nosotros mismos de manera orgánica nos relacionemos desde el autoconocimiento, desde saber expresar nuestras emociones, relacionarnos, o sea, sanar todas las heridas sexuales que tenemos todos, ¿no? Porque hay mucho tabú ahí y hay mucho dolor, y poder desde ahí, pues, empezar a compartirnos, ¿no? No sé Ujú. si me he enredado demasiado en esto, pero quiero decir que es que a veces he tenido la pelea con gente con la de, no, es que claro, es que bueno, eso es una elección y si yo soy monógama, es que decir ya yo soy monógama es que es limitarte. O sea, es definirte y es limitarte. Es, bueno, permítete el decir, pues mira, pues no sé quién soy y voy a descubrirme, voy a ver cómo siento realmente desde la elección personal, no desde esto que es impuesto. Es un poco, esa es la propuesta que yo hago. ¿Vale? Yo creo que el asunto de que yo puedo comprender de que si una persona en determinado momento no tiene la capacidad de poder aportar sexoafectivamente a más de una persona, eso sí que o sea, lo entiendo y lo respeto y lo comparto. Yo no puedo tener más vínculos con más personas porque no tengo la capacidad afectiva, ni sexual, ni sobre todo a nivel emocional de poder eh, aportar responsabilidad afectiva, en este caso, o lo necesario a más de una persona. Sobre todo con el nivel de vida que tenemos, del sistema que... Perdona un momento, pero creo que se nos está acabando el tiempo. De hecho, se acaba. Quedan 22 segundos y se Vale, nos ha ido esto, así que vale, voy con a eso grabar. ya. Acaba, corre y nada, pues si se corta, pues se ha cortado y lo dejamos grabado y hacemos otro directo Sí, no, para no, contestar las preguntas.